En este estudio, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Hoy se ausentó nuestro pastor Josué y nos invitó a que pudiéramos compartir con todos ustedes, a Miguel y su servidor, este día que el Señor nos concede esta gracia de dar este estudio con todos ustedes, y le agradecemos al Señor profundamente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar hablando, y más bien vamos a tener un tema muy interesante que hemos titulado De las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, pues este fue precisamente una frase que se utilizó como lema en la Reforma, en todo este ambiente que surgió principalmente desde el siglo XV, que comenzó una inquietud en donde la iglesia cristiana, aquellos que habían nacido de nuevo, pues empezaron a incomodarles muchas situaciones que se estaban viviendo de un alejamiento hacia la palabra de Dios. Y este lema surgió precisamente de Job 17:12, que dice: pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Entonces, este lema se originó precisamente en una expresión de latín, post tenebras lux, en donde literalmente significa eso, de las tinieblas a la luz, después de la oscuridad, la luz. Y esta necesidad de una reforma en lo que se había institucionalizado la religión, en donde se había distorsionado para muchas personas el concepto de Dios, y esto afectó profundamente la sociedad, profundamente el corazón de muchas personas. Esto afectó tanto que se empezaron a apartar de las verdades divinas, y creo que es muy importante que nosotros examinemos muy claramente ese contexto social en la historia, porque nos vamos a dar cuenta que actualmente estamos viviendo algo semejante y que tenemos que reconocer la profunda necesidad nuevamente de una reforma, de un volver a las Escrituras, a los fundamentos bíblicos. Por eso se ha estado estudiando aquí esto que hemos llamado las famosas solas, es decir, en donde a la doctrina la doctrina que se dice cristiana se ha afectado, se ha distorsionado. Regresemos a esos fundamentos, esas solas, esos puntos fundamentales, esos ejes. Algunos decían esas bisagras de la fe y de la doctrina que hacen mover toda la teología cristiana, y que desafortunadamente, porque ha habido mucho orgullo, una gran necedad, una forma de interpretar equivocadamente la Escritura, pues tenemos que volver nuevamente a entender que es ella la que tiene que hablar, no nosotros. Y por eso vamos nosotros a hacer nuevamente un recorrido de todos estos principios bíblicos. Estas solas no son ocurrencias humanas, solamente en que queremos basar nuestra fe, sino que son argumentos que nos dan claridad de principios bíblicos. La reforma, o lo que se denomina como teología reformada, no es una teología que surge de la filosofía cristiana, es una serie de pensamientos que surgen de comprender los preceptos bíblicos. Es decir, el fundamento de esto está en ir a la Biblia, en regresar a la Escritura, en que neguemos nuestros propios preceptos, en que renunciemos a nuestros propios conceptos, no importa de dónde hayan sido adquiridos, y que si podemos distinguir que uno de ellos no está alineado completamente, no tan solo parece o no se parece, si no está alineado completamente o fundamentado en un principio bíblico, entonces no lo podemos considerar como verdadera doctrina. Tenemos que ponerla en cuestionamiento a la luz de la Biblia. Y es bueno entonces que nosotros podamos hacer una revisión de cómo surge todas estas ideas, de dónde surgen, que vamos a ver, por supuesto, repito, en el fundamento bíblico, pero cómo estos hechos históricos nos hablan acerca de la necesidad
de que en este momento histórico también estemos necesitados de reformarnos, de una nueva reforma, dicen algunos teólogos, de un regreso nuevamente a la Escritura. Creo que si miramos hacia atrás, hace más de 500 años, cuando se genera lo que hoy vemos como este movimiento, ¿no? Este movimiento de la reforma, podemos ver a gente como un Lutero, como un Calvino, como un John Knox, que todo comenzó con una simple protesta, ¿no? Un reclamo, un alegato para poder considerar lo que decían las Escrituras respecto a ciertos temas en específico. Y pasando a la historia, nosotros podemos ver cómo sí llegó, en teoría, el movimiento reformado o las doctrinas reformadas, la teología reformada que platicábamos ahorita, que sí me gustaría resaltar esa parte, ¿no? Que no son doctrinas de Calvino, no es doctrina de Lutero, o sea, es la doctrina bíblica que el Señor usó a estos hombres para poder presentarla de una forma más sintetizada, si lo pudiéramos ver de esa forma, y que representan el corazón del Evangelio, que representan el carácter del Señor, porque exponen lo que dice el Señor en su Escritura, ¿no? Pero bueno, volviendo a la historia, vemos cómo sí llegan a Norteamérica, llegan a América Latina, pero que no tiene el impacto que sí podemos observar en Europa en el siglo XVI. O sea, nosotros vemos que llegan a Brasil, que se llega a Chile, que incluso los que llegan a Brasil eran estudiantes de discípulos de Calvino, no directamente de Calvino, pero de discípulos de Calvino. Y uno podría creer, bueno, entonces ya llegó la doctrina reformada, sí se implantó el Evangelio, etcétera, etcétera, pero podemos ver que no fue así. De hecho, la mayoría de la doctrina que predomina en América Latina son doctrinas que se catalogan como no reformadas, ¿no? Y es ahí donde podemos observar, creo yo, una de las necesidades que una frase que se acuñó en la Reforma, de una iglesia reformada siempre reformándose, en el sentido de que siempre está volteando, siempre debe estar volteando a ver qué dice las Escrituras, ¿no? Tal vez estamos haciendo mal esto, pero vamos a voltear a ver qué dice las Escrituras. No hay un punto en el que digan, ya no necesitamos estar viendo, estudiando, escudriñando, someternos a lo que dice la Escritura, sino que es estar volteando a ver lo que dice el Señor en la palabra. Y en América Latina vemos un movimiento de iglesias, pues no sé cómo decirlo, en el sentido de que decía un autor, que buscan que el evangelio sea divertido, sea atractivo, cuando el evangelio en sí lo es, decía este autor, es como intentar que el agua sea mojada. O sea, esa es la característica del agua. No tienes que añadirle nada, porque ese es el agua. Entonces el evangelio, como dicen Romanos, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, pero es locura para aquellos que se pierden. Entonces vemos iglesias en donde el objetivo es la persona que tenga un buen tiempo, que sea una alternativa a su vida pragmática o utilitarista que tiene en este momento, y se desvirtúa el evangelio, se desvirtúa la doctrina, lo que el Señor expresa en su palabra. Entonces nosotros podemos ver que la necesidad en México, como en otros países como Chile, Brasil, en donde ya había llegado un grupo que en teoría iba a predicar el evangelio, y que por la historia podemos ver que acabaron fracasando estas misiones, necesitamos volver a las Escrituras. De ahí que decíamos ahorita que hay pastores, por ejemplo el pastor Miguel Núñez, donde establece las nuevas 95 tesis, ¿no?, para América Latina, para la iglesia del día de hoy, que realmente es una actualización, si lo podemos ver así, a las tesis de Lutero, en donde nos plantea, ¿no?, ciertas cosas que confrontan la realidad de muchas iglesias el día de hoy. Entonces, podemos ver este legado de los reformadores y los retos a los que nos enfrentamos el día de hoy como iglesias en América Latina. Así es. Así es. Entonces nosotros tenemos que regresar a las Escrituras. Y este punto que estamos viviendo, que hablamos acerca de la reforma o hablamos en nuestro tiempo de esta necesidad, no es algo nuevo. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, también vemos que había líneas de pensamiento. Por ejemplo, cuando en Mateo 19:3 a Cristo van y le
y le cuestionan acerca del divorcio, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vemos que en ese tiempo también había ahí un alejamiento tal de la Escritura debido a que había opiniones de diferentes escuelas rabínicas, ¿verdad? Los Shammai, ¿verdad? Sostenían que el adulterio era el único motivo de divorcio, mientras los liberales de la escuela Hillel, y exactamente ese tipo de cosas, decían otra cosa, ¿verdad? En partidarios del divorcio por cualquier causa. Entonces vemos que este orgullo humano que trata de establecer, que le gana, ¿verdad?, en el corazón para establecer sus propias verdades, es lo que nos lleva a darnos cuenta de la necesidad de que haya una línea que nos marque qué es la verdad. Y la palabra de Dios nos enseña que es ella misma la que es la verdad. Alejarnos de eso, tener como opiniones, porque esta es en nuestros tiempos una de las grandes influencias que estamos teniendo, en donde se vea la Biblia, y por eso el primer punto importante es regresar a la Escritura, regresar a su contexto original, regresar a la exégesis. Eso significa a extraer el mensaje de la Biblia, a entender que no podemos estar nosotros guiados de esta cultura relativista que nos da esta influencia filosófica, social del posmodernismo, en donde nos trata de imponer que todo es relativo, que todo depende de qué cultura lo vea o con qué perspectiva o en qué condiciones. No, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad de Dios. Jesucristo fue el único que ha dicho: yo soy el camino, la verdad. Esa verdad se personifica en Cristo, que vamos a ver más adelante la importancia de eso, pero que está dirigida a la Escritura. En 2 Timoteo 3:16 el Señor nos establece de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora aquí va a surgir una pregunta. Entonces, ¿cómo sabemos que estos libros realmente son inspirados por Dios? Bueno, porque hay algo que hemos denominado como el canon. La palabra canon significa medida. Esa medida es algo que tiene que cubrirse para darle calidad de algo. Es decir, por ejemplo, tú vas a un parque de juegos y tú dices: ¿sabes qué? Este niño tiene que cubrir esta medida para por subirse a este juego. Entonces, estas son las características, esta es la medida que se tiene para considerarse como inspirado. Es decir, hay una serie de puntos que se han reunido, que desde hace ya varios siglos se han estudiado para poder darle características a estos libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, estos 66 libros, y darles calidad de que es palabra de Dios inspirada. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y dice así, sigue diciendo 2 Timoteo 3:16, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos aquí que el Señor nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada es la palabra pseuneustos, que significa divinamente soplado, respirado, exhalado por Dios. Realmente tal vez la mejor forma de entenderlo sería que es exhalada por Dios. Esta sería tal vez la mejor palabra para decir, para pseuneustos, es decir, Dios hablando. Nosotros sabemos, yo puedo comunicarme a través de que el aire entra en mí, y a través de un movimiento de mis músculos, que son las cuerdas vocales, yo puedo imprimir ese aire que sale de mi boca para expresar lo que estoy diciendo. Bueno, esto es desneutos en relación a la que soplado por Dios, que no es de un ser humano, sino de parte de Dios. Dios lo dijo, toda la Escritura es dada por Dios. Ahora, ¿esto qué significa? Número uno, que nosotros tenemos que saber que Dios inspiró a un grupo de hombres para que ellos registraran. El Espíritu Santo supervisó para asegurarse que esto fuera palabra de Dios. Esto no implicó que ellos quitaran, ¿verdad?, su personalidad, todo esto de sus vidas para imponer lo que está ahí escrito. Sin embargo, la misma Escritura nos enseña que toda la Escritura
es dada por Dios. Entonces, lo importante de esto, lo importante de mirar, de volver a la Biblia, es esto, que podamos reconocer que es palabra de Dios, que Él es el Señor universo y le demos nosotros esa autoridad, la autoridad de que viene de parte del creador de todas las cosas, del que definió todas las cosas, del que diseñó todas las cosas y que nos enseña a nosotros cómo podemos comprenderlas. Él nos dice y nos resuelve estas preguntas que de forma natural nos hacemos. ¿De dónde venimos? Ahí vemos en Génesis 1:1 quién es el autor de nosotros, de nuestra vida y de todo lo que existe. ¿Quiénes somos? Él nos dice precisamente que somos criaturas suyas y que por el pecado nos hemos alejado de Dios y ahora nos ha hecho a través de la obra de Cristo Jesús sus hijos. Es decir, podemos encontrar nuestra identidad en lo que Dios dice y también nos dice hacia dónde nos dirigimos, que esto no es lo que el secularismo propone en donde aquí todo se acaba. No, aquí vamos, es una plataforma en donde vamos a estar con el Señor por la eternidad. Entonces, lo importante de esto es que nosotros podamos, al final del día, darle esta calidad a la Escritura, darle esta calidad de autoridad. El Señor nos ha dado esta palabra para que nosotros las consideremos de esta manera. Y en 2 de Pedro 1:20 y 21 nos enseña el Señor cómo podemos, estas reglas en qué se basaron, este canon en qué se basó. Bueno, se basó principalmente en esta palabra. Dice 2 de Pedro 1:20, estas reglas en el que se pueden catalogar a estos libros, en donde se pudo hacer un filtro de todas las escritos que se decían palabra de Dios o que se pensaban que pudieran ser dados por Dios. Bueno, no se les dio la calidad de inspirados porque no llenaron ese canon, no llenaron esos requisitos. Pero ¿dónde se fundaron estos requisitos? Bueno, aquí lo dice 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque aquí tenemos que tener cuidado, esta palabra inspirada no es la misma que vimos en 2 de Timoteo. Aquí la palabra inspirado es la palabra fero, que significa llevar o cargar, poner, presentar, intervenir. Es decir, hay algo que Dios hace, el Espíritu Santo directamente sobre estos hombres y que fueron llevados no de sus propias voluntades, ni expresando sus propios pensamientos, sino por los de Dios. Quiero leerles para terminar este punto importante en el que podemos nosotros o debemos nosotros entender cómo funcionó esto. Dice el doctor R.C. Sproul: básicamente no sabemos cómo Dios supervisó el proceso de escribir la Escritura Sagrada, pero el punto más destacado para la iglesia hoy en día es que lo que tenemos en las Escrituras, aunque contienen las personalidades, los vocabularios y las preocupaciones de los escritores humanos, estos escritores humanos estaban escribiendo bajo la supervisión de Dios y no estaban haciendo esto en su propio poder. Si simplemente escribieron bajo su propio poder, esperaríamos que cometieran todo tipo de errores. Pero esto no fue lo que sucedió. Una de las cosas más impresionantes que vemos en estos 66 libros escritos por más de 30 autores diferentes en diferentes épocas y en diferentes tipos de momentos históricos del pueblo de Israel, con diferentes perfiles, es la impresionante congruencia que existe entre todos ellos. La misma temática que utilizaron, la misma coincidencia en las ideas que estaban ahí escritas. Ahora, el objetivo de hablar de esto, repito, es que nos demos cuenta que debemos de considerar a la Biblia como la máxima autoridad. Estamos viviendo tiempos en los cuales se le da más autoridad a lo que fulanito dijo, a lo que aquel señaló, a lo que aquel explicó. Personalmente quiero compartirles.
admiro a muchas personas de acuerdo a su teología. Tenemos pastores aquí que yo admiro mucho, nuestro pastor el doctor Armando Alduce, el pastor Josué Jiménez, personas que han invertido en nosotros de forma profunda. Conocemos a teólogos que están siendo muy prominentes en la teología que están desarrollando. Personalmente puedo hablar de John Piper, el doctor R.C. Sproul que acabo de señalar, ¿verdad? John MacArthur, en fin, escritores bíblicos que nos dan una luz, una explicación, maestros que nos dan una explicación muy clara de muchas cosas. Sin embargo, ellos no son la máxima autoridad. Los respetamos, los amamos. Pastor Sugel Michelén, por ejemplo, también les queremos mucho, les estimamos. Algunos de ellos, a muchos los conocemos personalmente, sus vidas de integridad, en fin, los reconocemos como una autoridad sobre nuestras vidas. Pero no lo que ellos hayan dicho es lo fundamental. Ninguno de lo que ellos hayan dicho. Reconocemos una teología sistemática muy buena, ¿verdad? De Wayne Grudem, por ejemplo. Reconocemos a varios, repito, escritores que podemos mencionar, algunos de ellos. Sin embargo, tenemos que reconocer, y ellos mismos nos han enseñado que la Biblia es el fundamento. Ahora, Pablo lo decía también ahí en Gálatas, y eso es una enseñanza. Cualquier maestro honesto de la Biblia tiene que tener este precepto en su corazón. Decía Pablo, aunque bajara un ángel o yo mismo os enseñare un evangelio diferente, sea anatema. La Biblia no es un libro de interpretación privada. La Biblia no es para que nosotros la veamos con relativismo. No es algo que podamos ver con subjetivismo, es decir, dependiendo de mi necesidad. La Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. Ella es la que tiene que tener la autoridad. Tenemos que tener mucho cuidado y rechazar ese liberalismo y algo que se le denomina neortodoxia, ¿verdad? En donde se está desviando el tesoro de la palabra de Dios, y esforzarnos por encontrar la pureza de este mensaje original y único. Tengamos cuidado. La Biblia se puede aplicar de diferentes maneras en nuestra vida, pero el mensaje es único. No hay varios mensajes. Tenemos las herramientas para que los términos hebreos y griegos que están ahí escritos, en el contexto en el que están escritos, históricamente es suficiente para que podamos nosotros darle el correcto sentido. Pero lo que es importantísimo es eso, que regresemos a la Biblia como el fundamento, como la autoridad de nuestras vidas, como solo la Escritura es la que tiene que definir las verdades para la doctrina cristiana. Y de ahí se fundamentan las otras 4 solas que restan, porque si no creemos en esta sola, si no atesoramos esta sola, pues entonces las otras pierden valor, están desvirtuadas, porque se encuentra contenida la información, la doctrina en la Escritura, ¿no? Y creo yo que deberíamos todos tener un corazón como el de Lutero, o una frase como las de Lutero, ¿no? Cuando lo citan en la Dita de Worms, y le dicen que se retracte, y él le dicen, si ustedes me demuestran por las Escrituras que estoy equivocado, me voy a retractar. Porque Lutero se entendía y se veía él no como la autoridad, como bien dijiste ahorita, sino las Escrituras. O sea, la verdad es que no es que lo diga fulano o mengano, sino que lo que decimos tiene autoridad únicamente y exclusivamente si es la interpretación correcta de la Escritura. Cualquier otra cosa que se diga no tiene la autoridad para sujetar nuestras vidas ni sujetar la vida de nadie, solamente la Escritura. Entonces, creo yo que aquí también, de una forma práctica, podemos ver cómo nos vemos confrontados a nivel de iglesia, congregantes, líderes, todos los que conformamos la iglesia, en el sentido de que cuando hay una doctrina en la que no creamos de esa forma, creo que nosotros deberíamos ir con una mente no para ganar el argumento, sino para ver qué dice la Escritura, y si la interpretación correcta me lleva a que no es lo que yo creo en este momento, pues me voy a sujetar a lo que dice la Escritura y no aferrarnos en pues costumbres o en, como decías, de que alguien lo enseñó, pero sin que realmente sea la enseñanza que quiere darnos el Señor, ¿no? Y esta sola Escritura nos lleva a sola fide,
hablando en términos de que solamente podemos ser salvos por medio de la fe. Y creo que un texto clave para entender la sola fide lo encontramos en Romanos 3, a partir del verso 19. No obstante, antes del verso 19, Pablo está diciendo esta parte en el versículo 10 hasta el 18, que es muy conocida, en donde está haciendo una afirmación, citando unos salmos en el Antiguo Testamento, diciendo que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que nos hemos desviado. Bueno, esto le antecede a la afirmación que va a hacer Pablo más adelante en el versículo 20, en donde nos dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, él dice que la ley nos viene a mostrar el conocimiento del pecado, nos muestra nuestra realidad, en nuestra condición delante del Señor, y cómo es que ninguno de nosotros somos justos delante de Él. Al contrario, estamos en condenación, estamos en un estado de enemistad con el Señor. Entonces, por las obras de la ley, por el cumplimiento de las obras de la ley, dice, ningún hombre podrá ser justificado, porque no hay quien busque a Dios, porque no hay quien pueda cumplir la ley de Dios a cabalidad. O sea, aquí hay una necesidad de un mediador, que no quisiera entrar a fondo porque esa va a ser la sola que sigue, solo Cristo, perdón. Pero lo que está diciendo es que la ley va a mostrar eso, ¿no? Pablo dice en Romanos 7 que no sabría que era codiciar hasta que la ley no le dijo, no codiciarás. Entonces él puede ver en su corazón un corazón codicioso. Él pudo ver en su corazón no solamente la codicia, de seguro la soberbia, la arrogancia, porque el Señor trata también con esto en su vida, y muchos otros pecados como nosotros podemos ver a través de la Escritura, a través del conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la solución del Señor? Porque nos dicen, ninguno será justificado. Es decir, ninguno va a ser declarado sin culpa delante de Él. Bueno, en el mismo pasaje de Romanos 3, tal vez por el tiempo no nos permite leer todo, pero en el versículo 28 viene esta otra afirmación y todo lo que está en medio es un sándwich. La afirmación que está aquí en el versículo que leíamos, el versículo 20, es ningún ser humano, te incluye a ti, me incluye a mí, será justificado delante de Él por las obras de la ley. Y la siguiente afirmación la encontramos en el versículo 28 y Pablo dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces aquí está el sándwich, ninguno por las obras de la ley, y luego acá sí justificados, pero por la fe, aparte de las obras de la ley. Es interesante que en los versículos 19 al 31 de Romanos 3 se repite 8 veces la palabra justicia o justo, y la palabra fe o creer se repite 9 veces. O sea, está saturado de justicia, fe, justicia, fe, justicia, fe. Y lo que está diciendo es que todos aquellos que creen en Jesucristo, todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo, son justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, son declarados sin culpa y se les imputa su justicia perfecta, su justicia moral, al creer en lo que hizo Jesucristo y en quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que podía cumplir a cabalidad la ley. Es el único que podía, como representante de los hombres, este postrer Adán que nos narra Romanos 5, venir y por la obediencia de uno justificar a muchos. Porque por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos, bueno, todos fuimos constituidos pecadores, fuimos constituidos enemigos, pero por Jesucristo, en este acto de intermediación, este acto de imputación en donde Él se ofrece en lugar de nosotros para cargar sobre Él nuestro castigo y a cargarnos a nosotros, su justicia, es a lo que nos está apuntando Romanos diciendo, nadie puede ser justo excepto por medio de la fe. ¿Y en quién? En Jesucristo. Por medio de creer única y exclusivamente en Jesucristo. Entonces, solo fe nos hace pensar en el carácter de Dios, nos hace pensar en que la ira del Señor es un rechazo, la ira de Dios es un rechazo absoluto contra el pecado y es una ejecución perfecta y justa de su justicia. Lo que nos lleva a concluir que todos nosotros estamos en estado de condenación. No es que nos condenamos cuando no creemos en Cristo, ya estamos en condenación.
hasta que el Señor decide liberar, apartar del estado de condenación en el que estábamos y llevarnos de las tinieblas a la luz. Entonces, lo mismo que sucede de una forma en la Reforma, hablando históricamente, en donde hay un despertar, sucede en la vida de aquellos que han sido elegidos, en donde el Señor los lleva de sus tinieblas a su luz, de su vida vana a vida eterna, de estar muertos en sus pecados a estar vivos en Cristo Jesús. Entonces el Señor hace un cambio, una renovación, una regeneración, y todo esto lo hace a través de Jesucristo, pero no lo apropiamos, si lo pudiéramos ver de esa forma, a través de la fe. Que claro, tenemos que dejar bien entendido que la fe no es algo que el humano produzca. El arrepentimiento no es algo que el humano produzca. El arrepentimiento y la fe es dado por Dios. Juan 6:44 es un pasaje muy importante y nos dice que nadie puede venir al Padre, dice Jesús, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y la palabra en el original que se ocupa en el griego tiene que ver con una fuerza mayor, una fuerza superior que es irresistible, es arrastrado. Pero yo quisiera aquí hacer la anotación. Nosotros nos encontrábamos en un estado de enemistad, ¿no? Nadie deseando a Dios, sino todo lo contrario. Pero lo que hace el Señor al regenerarnos y al darnos fe es que nosotros volteamos a Jesús y le decimos, te deseo, te necesito, yo quiero venir a ti. Entonces, ese es el arrastrar, ese es el traernos, de tal forma que nosotros venimos voluntariamente y porque lo deseamos, porque Él ya nos ha regenerado. No es que la regeneración sucede antes para entonces darnos el arrepentimiento, no. Es que Él nos regenera para voltear hacia Él y decir, Jesús es suficiente, decir, Jesús perdona mis pecados. Y de esta forma podemos ver cómo es muy, muy real lo que dice Jesús. Es imposible que veas a Jesús, es imposible que vengas al Padre, es imposible que tú sepas quién es el Señor, es imposible que tú ames al Padre, que me ames a mí, si no te es concedido. Que si no te es revelado, si no te es concedido nacer de nuevo. Entonces nosotros venimos al Señor con una fe que se aferra a Jesús únicamente por su poder, por la obra regeneradora del Señor. Y antes de pasar a solo Cristo, quisiera comentar rápido, hablando de los reformadores, 3 puntos que ellos identificaron como importantes respecto a la fe. Porque decía alguien, eran muy meticulosos y quisieron dejar todo bien claro para poder diferenciar una fe salvífica y una fe que no es. Es decir, alguien que cree, pero que no cree realmente. Y dan 3 puntos que creo que son importantes. Uno de ellos es la noticia o la información. Es decir, entender los datos, entender la información contenida. ¿Cuál sería? Que no hay salvación fuera del camino, o sea, fuera de Cristo. Esta sería la información que nos tenemos que preguntar. ¿Tú crees esto? ¿Que no hay salvación fuera de Cristo? Y podemos contestar sí, pero no ser salvos todavía. Un demonio cree esto. Un demonio, el diablo sabe quién es el Señor. O sea, el diablo no es ateo. El diablo sabe quién es Jesús. El diablo sabe quién es el Señor y lo odian, lo aborrecen. De hecho, si recordamos en los evangelios cómo cuando venía Jesús y lo veían los demonios, le decían, no, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? O sea, ellos lo reconocían y le pedían que no lo echaran a los cerdos, etcétera, etcétera, varias situaciones, pero ellos sabían quién era Jesús. En el libro de Hechos podemos ver cuando unos hombres estaban exorcizando, se encuentran con unos endemoniados, les contestan, nosotros sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero ustedes no los conocemos. Es decir, ellos van y predican y le dicen, te pedimos que salgas en nombre del Jesús de aquel que Pablo predica. O sea, ellos no conocían a Jesús tampoco, en el sentido de con una fe salvífica. Podían tener información de Jesús, podían haber escuchado que solamente había salvación en Jesús, pero eso es la noticia. ¿Cuál es el segundo punto? El asentimiento. Decir que esa es la realidad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros podríamos hacerle un examen de teología a Satanás y él sacaría, lo más probable es que 10, ¿no? Y nosotros 7, 5, etcétera. O sea, él doctrinalmente podría estar muy correcto y a decir sí es que sí es verdad, esta es la noticia y lo puedo afirmar, pero aún hasta aquí los demonios también lo saben, también el diablo. Entonces, ¿cómo lo diferenciaron los reformadores? Con este tercer elemento que tenemos que contemplar, y es
la confianza en Dios. El punto de someternos a Dios, de confiar única y exclusivamente en Dios. Satanás no confía en Dios, como decíamos. Satanás no desea a Dios, no desea sujetarse a Dios, no desea y no ama a Dios. Él lo aborrece. Él es el padre de mentira. Entonces, estos 3 puntos de noticia, asentimiento y confianza, o las palabras en original de notitia, sensus y fiducia, tienen que ver con el contenido de una fe bíblica. Así es, y esto es hermoso irlo analizando de esta manera, fundamentados en la Escritura, como dijimos, ¿verdad? Solo en la Biblia viene el entendimiento de estas cosas, y que solamente a través de la fe dice que somos justificados. La Biblia dice eso, y cuando yo entiendo que solo la fe, pues la pregunta es ¿la fe en qué? Pero realmente la pregunta correcta es ¿la fe en quién? Y esta es la fe en Cristo Jesús. Es lo que acaba de leer en Romanos 3. Voy a volverlo a leer en versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué yo tengo que ser justificado? ¿Por qué yo tendría esa necesidad de presentarme justo ante Dios? Bueno, por la respuesta es porque Dios es así. En Deuteronomio 3, 32, 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Entonces, como esta es su naturaleza, Él no puede tener comunión, relacionamiento íntimo con nada que no sea respecto a esa misma naturaleza. Y ahora entonces entendemos mi necesidad de justificación, porque evidentemente yo no soy justo ni recto, yo soy pecador. Y ese intento de cumplir la ley que algunas personas, o de tener una religión, o de portarse bien, o de intentar ser una buena persona, no es algo que nos relacione con su naturaleza, porque Él dice que ninguna iniquidad puede tener comunión con Él. Él no puede ni siquiera verlo, dice Habacuc 2. Él no puede ni siquiera ver algo que sea impío. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que no puede haber esa convivencia. Entonces yo me voy a dar cuenta de una profunda necesidad de esto, de estar en esta posición de justicia absoluta, de santidad absoluta que Dios tiene. No se basa solamente en un intento. No puedo yo decir y pensar como muchas personas dicen y deducen: bueno, es que Dios, yo creo que mis acciones las va a considerar en algún momento, las va a poder poner en alguna balanza y decir, bueno, este no intentó ser tan malo o intentó ser algo bueno, eso lo voy a considerar. No, ¿por qué? Porque iría en contra de su propia naturaleza. La propia justicia de Dios quedaría totalmente afectada por una posición así. Su justicia implica que Él da el castigo completo de lo que esa persona merece. Entonces, en el ámbito meritorio, no podemos nosotros hacer algo que pueda cubrir algo que ya hicimos mal, porque ya está contaminado, ya está ofendido a Dios. Es como saber que, o lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Que alguien le fue infiel a su novia y entonces, bueno, pues le regalo un chocolatito y con eso ya tiene, ¿verdad? Le invito unos tacos de suadero y ya con eso la hice, ya la armé. No, o sea, delante de Dios eso sería absurdo, ¿verdad? Pensar, esa persona tendría que tener un problema en su mente para pensar que eso solucionaría su problema real ante esa persona. Entonces aquí viene el Señor a mostrarnos la razón de ese plan de redención y nos está diciendo que esa justificación la da Dios. Él es el que justifica. ¿De qué manera? Gratuitamente. ¿Por qué? Porque no podríamos nosotros pagarlo. Por su gracia, y esa gracia se manifiesta en la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Cristo paga en lugar nuestro eso. ¿Y cómo lo hace? Dice el versículo 25 de Romanos 3.
a quien Dios puso, leí de Romanos 3:24 y ahorita sigo con Romanos 3:25, sigue diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahí está. Dios no podía hacerse de la vista gorda de nuestros pecados y decir, ay Miguelito, pues me caes bien, está bien, vente, ándale, vente al cielo, te perdono. No, de hecho el concepto de perdón no es eso. El concepto verdadero de perdón implica pago de la deuda, redención. Si no hay pago de la deuda, no hay perdón real. No, el perdón lo tenemos también distorsionado. Efesios 1 también lo vuelve a aclarar. Entonces hay una redención, hay un perdón de pecados gracias a que se hizo lo necesario para pagarlo. Y aquí nos explica el versículo 25 que fue eso necesario. Cristo, quien Dios puso en una determinación divina como propiciación. La palabra propiciación significa el apaciguamiento de la ira. Es decir, sobre quien cae la ira de Dios, el resultado de la reacción de la justicia de Dios es la ira de Dios. La santidad de Dios muestra que Dios requería un castigo por el pecado que todos nosotros cometimos. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Estar, dice el versículo 23 de Romanos 3, destituidos de la gloria de Dios, sin capacidad de poder alcanzarlo, significa esa destitución. Entonces, ¿qué es lo que se requería? El pago. ¿Quién lo paga? Dios mismo. En Cristo se derrama esa ira, ¿sí? Puso como propiciación. Él recibe ese castigo. Ahora, para recibir ese castigo había un requerimiento. Habría que ser un representante nuestro. Es decir, no era un perrito, un borreguito, un animalito como antes lo hacían. Pensar que eso era suficiente era incorrecto. Un animalito era una representación. Los corderos, los machos cabríos que se depositaba el pecado y se llevaban hacia afuera del pueblo para ejemplificar esa ida del pecado, era un simbolismo de lo que Cristo iba a hacer, y que ahora en nuestra posición, eso es el antiguo pacto, ahora en nuestro tiempo, lo que Cristo hizo para el pago de nuestros pecados, pero no tan solo para el pago de nuestros pecados fue suficiente, pero Él fue el representante suficiente de eso, sino para la justificación. Ahorita voy a explicar eso. Pero Cristo, dice Hebreos 12:14, así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Cristo, también participó de lo mismo. Versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Es decir, se paga la justicia queda satisfecha, pero al mismo tiempo Dios muestra su misericordia y su fidelidad hacia nosotros, en el cual no nos abandona en esa terrible condición. Pero el objetivo era expiar los pecados del pueblo. Es decir, se encarna en un hombre, vive una vida justa, porque en la muerte no era suficiente, ¿verdad? Suficiente para el perdón de los pecados, pero no para darnos esa calidad de justos, sino que esa vida de Cristo, por eso Cristo no nace y al tercer día muere. Cristo nace, crece, vive una vida totalmente justa, cumpliendo toda la ley. Cuando va con el Juan el Bautista le dice, ¿verdad? Es necesario cumplir toda justicia. ¿Cuál era el propósito de esa justicia? Número 1, certificar que Él no merecía esa cruz. Él no merecía morir. Expía nuestros pecados, sustituye nuestro lugar en la cruz, porque Él, siendo inocente, Él no merecedor de ese castigo, entonces paga lo que Él no debía, sino paga lo que nosotros debíamos. Él vive esa vida justa para demostrar ese inmerecimiento de ese castigo, de esa muerte. Y además de todo, vive esa vida justa para que nosotros fuésemos justificados. ¿Qué significa eso? Presentarnos no tan solo en un cero, no tan solo como perdonados, que eso es importante, sino además se nos imputa la justicia de Cristo, una doble imputación.
Segunda de Corintios 5:21 lo dice. Dios lo hace pecado, es decir, Cristo recibe el castigo de nuestro pecado, se le imputa, se le carga a su cuenta, como si nosotros hubiésemos, como si Él hubiese cometido los pecados nuestros, recibe ese castigo para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Se nos imputa a través de la fe, que ya nos enseñó que es la fe, Miguel. A través de la fe nosotros recibimos el premio como si hubiéramos vivido la vida justa de Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta que no hay nada además de Cristo, nadie además de Cristo que pueda lograrlo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Por eso en Juan 14:6 Jesucristo dijo estas palabras que ninguna otra persona las ha podido decir, ni siquiera cercana a este pensamiento, a esta afirmación, a esta verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y es algo absolutista, exclusivo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo por Cristo. En la Escritura podemos ver, y si la consideramos con una autoridad, nos vamos a dar cuenta que es solo por la fe en que debido a que solo por Cristo podemos tener una reconciliación con el Padre. Lo que nos lleva a esta cuarta sola, que es solo gracia. Y quiero leerles Efesios 2, desde el verso 1 para darle el contexto. Y dice así, se los voy a leer en la versión de las Américas. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene un pero que sí vale, porque este pero sí vale. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Nosotros tenemos que observar cómo en el capítulo 1 de Efesios nos está hablando de la elección que Dios ha hecho sobre algunas personas que recae única y exclusivamente en Él, que recae en la prerrogativa divina, la prerrogativa de Dios de decidir dar o no dar gracia. Porque nosotros tenemos que observar que un grupo es tratado con justicia y otro grupo es tratado con gracia. Pero en ninguno Dios es injusto. En ninguno Dios decide hacer algo que se vuelva pecaminoso, injusto. Es decir, ¿por qué a nosotros nos dio gracia? Sino que a cada uno Dios les ha concedido o les ha dado o lo que merecen, como estábamos platicando ahorita, la retribución correcta por sus pecados. Y Dios es un buen pagador, no tendrá por inocente a aquel que es culpable y ha de pagar conforme a todos nuestros pecados. Y a algún grupo les va a dar justicia. Lo que merecemos de parte del Señor. Pero otro grupo, voluntariamente, debido a que Dios decidió amarnos y que el motivo se encuentra únicamente y exclusivamente en Él, le ha de mostrar gracia. Nosotros podemos ver en Romanos cómo dice de Jacob y de Esaú, que aún no habían nacido, que no habían hecho absolutamente nada y ya había amado a Jacob y aborrecido a Esaú. Ya había dictado una elección sobre uno de ellos dos, pero que no recaía, por eso creo que es tan enfático en esta cuestión de aún no habían ni siquiera nacido, para hacernos ver, para mostrarnos que la elección que Él tiene con unos, a los cuales les va a mostrar gracia, los va a llamar de una forma, lo veríamos en el tulip como la gracia irresistible, los va a llamar con un llamamiento eficaz, se va a expresar en algunos hombres porque así Dios lo ha determinado. Entonces nosotros vemos aquí en el versículo 1 al 3 de Efesios 2 que es una descripción de todos nosotros.
muertos en delitos y pecados, en las pasiones de nuestra carne. Y en el verso 4 nos dice que Dios, y ve cómo explica Pablo cómo es Dios, es rico en misericordia. Y por causa de su gran amor con que nos amó, esta parte de aún cuando estábamos, es como decir a pesar de, o sea, a pesar de ser unos pecadores, a pesar de estar muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Lo mismo nos dice Pablo en Romanos 5, que aún siendo pecadores, Romanos 5:8, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no hicimos algo antes que pudiera alentar el amor de Dios hacia nosotros y entonces nos retribuyera, como hablábamos, de una cuestión de méritos, sino que haciendo todo lo contrario, no solo no haciendo lo necesario, sino haciendo todo lo contrario, Dios decide pagarnos con gracia. Dios decide no pagarnos conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeció su misericordia. Y es lo que podemos ver aquí en Efesios 2:5, que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia hemos sido salvados. Y con Él nos resucitó, hablando con Jesús, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos una heredad en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido, estoy leyendo el verso 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros podemos ver, y quiero leerte una cita de John Frame, un teólogo, hablando de la gracia. La gracia irresistible implica que cuando Dios deposita su gracia sobre una persona, porque ha sido elegida por el Señor desde la eternidad pasada, esa persona sobre la cual esta gracia está operando responde al escuchar el Evangelio y esa persona es regenerada por el mensaje que escuchó y al mismo tiempo recibe la vida eterna. Es un solo evento y la persona escucha, entiende, responde al mensaje y es regenerada y recibe vida eterna. Y creo que podemos ver este acto de gracia, este acto de elección de Dios, en un pasaje que quiero leer bien breve, en Hechos 16, y dice verso 11, así que zarpando de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y los persuadió de ir. Quiero llamar tu atención cómo está Pablo compartiendo el Evangelio, pero de todas estas personas que estaban escuchando el Evangelio, tenía que suceder lo que nos narra aquí el Señor, donde dice que Él abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo dijo. Es decir, esta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, respondió al mensaje porque el Señor le dio gracia y halló gracia delante del Señor y le abrió su corazón para que entendiera y recibiera el mensaje del Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces vemos cómo hay un grupo grande, pero a ella decide el Señor darle gracia, tratarla con gracia, salvación solo por gracia. No porque Lidia tuviera un intelecto superior a las demás, no porque tener PhD te hace más vulnerable, por si lo vemos así, ¿no? A recibir el mensaje del Evangelio porque eres más inteligente. No, aquí hay un grupo de personas y Dios trató con gracia a esta mujer y la lleva hacia Él para que entendiera lo que Pablo estaba diciendo. Y entonces la conclusión de todo esto es que Dios sea reconocido como lo más importante, que a Dios se le dé la honra. Más adelante en Romanos 3 dice, Él es justo y el que justifica. Él es el Salvador. Él solamente, y el origen de toda la salvación está puesto en Él siempre, por su decisión,
no por la nuestra. No hay nada en nosotros que pueda ser digno de reconocimiento, sino solo es Él. Y esto es lo que expresa el apóstol Pablo en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, en esta corriente ideológica en donde el humanismo exalta al hombre y lo cataloga de una forma diferente que Dios como una persona buena. En esta ideología que se ha permeado dentro de la iglesia, en donde se le da al hombre el centro de forma muy sutil, puedes decir que palabras que parezcan que dé gloria a Dios, pero cuando se centra la importancia del mensaje en el beneficio humano y no en la honra a Dios como lo que Él es, como la autoridad y el señorío que Él merece, a Él que sea la gloria, a Él darle la importancia mayor, eso es lo que significa gloria, que sea el peso de todas las cosas, el centro de todo, ¿verdad? Entonces, hasta entonces podemos nosotros y debemos de tener mucho cuidado de aceptar ese tipo de ideas, ese tipo de filosofías que me estén exaltando a mí y no exaltando al Señor, que estén basadas en el beneficio personal, en el que yo pueda tener los mejores beneficios, las mejores condiciones que los demás, cuando el Señor mismo Jesucristo aquí en la vida, aquí en esta tierra, en su vida aquí en la tierra, puso como ejemplo el servir a los demás, el dar a los demás. Esto lo hemos perdido definitivamente como iglesia, como preceptos, como fundamentos. ¿Por qué? Porque hemos desvirtuado, porque hemos exaltado al hombre, porque nos hemos buscado en nosotros en ese entendimiento y esa convicción de que Dios nos vino a salvar porque nos amaba tanto. No, Él vino a salvarnos como prioridad y objetivo principal, que Él sea glorificado. Y en resultado de esa gloria es que nosotros somos beneficiados, pero no es la prioridad nosotros. Repito, a veces son sutilezas que nos permitimos escuchar. ¿Por qué? Porque van muy adecuadas a nuestra carne. Nuestra carne se complace de eso, de pensar que somos importantes, de pensar de que nosotros merecemos reconocimiento. Tengamos mucho cuidado. Perdemos el sentido de nuestra existencia. En Isaías 43:7 nos dice eso. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tenemos que regresar y centrar todo este mensaje que es bíblico, que nos indica que Dios nos da esa fe y solamente a través de esa fe podemos tener reconciliación con Él. Esa fe que es en Cristo y que muestra su gloria en Él. Ahí está manifestado ahora la mayor revelación en Cristo Jesús para manifestar todos sus atributos maravillosos de Dios y que se cumpla el propósito por el cual Él nos creó, que Él sea reconocido. Esto fue tan evidente ahí en la cruz del Calvario, que cuando Cristo expira, mira lo que dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se concluye aquí la vida de Cristo, esa muerte que fue suficiente como el pago de nuestros pecados. Pero sigue diciendo el versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que reconociendo la justicia de Cristo y que es el único medio para nuestra justificación, esto va a honrar a Dios y va a dar gloria al único que la merece. Alguien dice que la Biblia comienza con una boda de Adán y Eva y concluye con otra boda, las bodas del Cordero. Y quiero leerles Apocalipsis 19, un par de versículos, porque está aquí dándonos un vistazo de sus santos, de todos aquellos que han sido salvados por Él, y veamos lo que dice la Escritura, que es algo que tú y yo vamos a estar diciendo. Verso 1. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya,
La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Me salto al verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El Señor es exaltado, es mostrado como digno, maravilloso, es glorificado por su creación cuando vemos a nuestro Cordero, a nuestro Salvador, que decidió llevarnos hacia Él. Y esto es solamente el inicio de todo aquello que ha de venir después cuando nos presentemos delante de Él. Así es. Y bueno, pues démosle gloria al Señor, reconociendo estas verdades que están ahí y que eso sea parte de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias que nos has permitido estudiar tu palabra el día de hoy. Te rogamos que sea comprensible por la gracia tuya manifestada en el poder de tu Espíritu para hacernos entender nuestra mente, pero que sobre todo, Señor, esto cambie nuestra forma de vivir. Te pedimos que también en esto tú seas honrado como Dios. Te lo rogamos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mando